Paula Fraga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos escuchando a Pedro Sánchez su reacción en el Congreso de la UGT a todo lo que se está sabiendo últimamente. Ese asunto de Aldama, que ha seguido con atención esa declaración de María Jesús Montero, que por cierto me dice el señor Patón que está ahora en el Senado, que sigue declarando en el Senado, y todo bulos de la ultraderecha que se van a acabar demostrando que son mentira. ¿Qué te parece esta reacción de Pedro Sánchez ante todo lo que está cayendo últimamente? Bueno, pues me parece la reacción esperable. Ese relato en el que están instalados, esto ya viene de lejos, toda crítica, toda cuestión que salga contra ellos, absolutamente todo, va a ser denotado por este gobierno como bulo de la extrema derecha, ¿no? Y lo cierto es que tenemos aquí una declaración de Aldama en el que él mismo enerva su presunción de inocencia, autoinculpándose de delitos por los que está siendo investigado, y además está señalando a personas dentro del gobierno y está diciendo que ellos también han cometido determinados delitos. En todo caso, veremos qué es capaz de probar Aldama. Obviamente es una declaración incriminatoria que a él procesalmente le va a comportar, por esa confesión que ha hecho, determinados beneficios, una rebaja de la pena. Y eso respecto a él, y respecto a los demás, pues bueno, veremos si hay elementos periféricos o cuestiones que pueden probar lo que está diciendo. Jurídicamente lo veremos. Políticamente yo afirmo que si es capaz de probar solo la mitad, un cuarto de lo que está diciendo, que debería ser más que razón suficiente para hacer caer al gobierno, ¿no? Un gobierno que no podemos olvidar que llegó al gobierno y al poder a través de una moción de censura por la corrupción del PP, y resulta que ellos venían a hacer exactamente lo mismo. Como abogada, desde el punto de vista procesal, dices que con que tenga la mitad de lo que él ha denunciado, una prueba documental sobre la mitad de lo que ha denunciado, ya sería suficiente para acercar al gobierno, claro, porque son unas acusaciones muy graves. ¿Tú crees que uno se puede lanzar a esta aventura desde el punto de vista jurídico? Tenemos constancia de que Aldama está muy bien asesorado jurídicamente, sin tener pruebas, sin tener pruebas. ¿Es posible hacerlo? Sinceramente no creo, y menos conociendo al abogado penalista que lleva su defensa. Es un abogado con mucha experiencia, que habrá preparado de forma estudiada y profunda con su cliente, habrá preparado esta declaración. Y desde luego y además en esta declaración ha habido nombres que no han salido y que sin embargo creo que se los está guardando para que salgan a posteriori, ¿no? Es decir, no solo creo que podrá probar parte de lo que está diciendo, sino que creo que además para momentos procesales posteriores se está guardando otra información. Entonces, conociendo, como decía, al abogado, penalista, la representación letrada de Aldama, yo puedo afirmar, o al menos con una certeza rayana en la seguridad, que desde luego tendrá pruebas documentales u otros elementos que puedan probar lo que allí dijo en esa declaración. Pablo, te quería preguntar también, como persona más que te interesa mucho todo lo que tiene que ver con la violencia de género, con el feminismo, ayer tuvieron lugar las reivindicaciones, las manifestaciones con motivo del 25 de noviembre, nuevamente dimisión y división, mejor dicho, en esas movilizaciones, nuevamente Irene Montero hablando de el feminismo verdadero, del feminismo falso. ¿Tú crees que está haciendo un mal la izquierda oficial, como tú sueles decir, a este tipo de reivindicaciones tan justas, por otra parte, ¿no?, como es la lucha contra la violencia de género? Efectivamente, no es que sea una opinión y que diga yo, es que la izquierda hegemónica institucional
hace un mal, es que ya está constatado ese mal. Y yo puedo hablar de esa constatación porque soy abogada penalista que trabaja con las víctimas y no es la primera víctima que después de lo que pasó con la ley del solo sí es sí me decía pues han puesto en la calle a mi violador o le han rebajado la pena a mi violador y una serie de cuestiones, ¿no? Ya no digamos todo lo que hicieron a través de la ley trans, todo lo que dijimos desde diferentes organizaciones, entre ellas de juristas, que explicábamos cómo esto iba a impactar y cómo iba a tener consecuencias nocivas para los derechos de las mujeres y de la infancia, todo lo que advertimos que iba a pasar con la ley del solo sí es sí y con la ley trans ha pasado y entonces, por supuesto, no es una opinión, sino corroboro que efectivamente este feminismo, entre comillas, ha venido a destrozar lo andado y que es lo peor que le ha pasado al feminismo español y lo peor que le ha pasado a la izquierda en general y a las víctimas en particular. Y como vimos ayer pues no es que haya una división, es que hay una manifestación convocada por organizaciones feministas que están espantadas con lo que hace este gobierno y el anterior, y luego por otro lado pues el teatro, ¿no? El teatro de Irene Montero y compañía. Veíamos, por ejemplo, en su manifestación, veíamos a un señor que dice que es una señora, leyendo el manifiesto, vamos, era grotesca la escena, un señor que además fue uno de los redactores de la ley trans, y en eso están, en hablar del sexo de los ángeles, en hacer medidas que ridiculizan, en gastar el dinero que se supone que debería ir a las víctimas en carreras de tacones, en charlas LGTBIQ+, para decirle a los niños que si juegan con cosas de niñas, entonces que son niños en cuerpos equivocados, y están en ese movimiento pseudofeminista, que es más bien un movimiento transgenerista, que lo único que hace es bueno, pues, denostar la verdadera lucha de las mujeres y la verdadera lucha por la erradicación de la violencia sexual. Paula, en las manifestaciones de ayer también estuvo presente la sombra, por así decirlo, de Íñigo Errejón, estuvo hablando de él Irene Montero. Claro, Íñigo Errejón ahora que está deseoso de declarar para decir que la denuncia de Elisa Mouliá es una denuncia falsa, cuando él se llenó la boca de decir que no había denuncias falsas, que siempre las mujeres tenían razón, que lo que había era un machismo predominante en toda la derecha española. ¿Hay denuncias falsas, Paula? Las hay como en cualquier ámbito jurídico, ¿no? Hay denuncias falsas en violencia de género, hay denuncias falsas en estafas, en un montón de cuestiones, ¿no? O sea, efectivamente hay personas que tratan de utilizar la justicia con motivaciones espurias, pero sí que es cierto que la inmensa mayoría de las denuncias que se ponen en sede de violencia de género son totalmente ciertas, y además tenemos un ordenamiento jurídico muy garantista, que para enervar la presunción de inocencia no es tan fácil como dicen los detractores de este tipo de legislación, porque de hecho yo me encuentro que muchas de estas denuncias son archivadas no porque sean falsas, un archivo no quiere decir para nada que sea falso, sino porque no hay suficiente carga probatoria, elementos probatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un ordenamiento jurídico muy garantista, sobre todo en el ámbito penal, ¿no? Que es en el que estamos hablando. Entonces, por supuesto que existen denuncias falsas, como digo, en sede de violencia de género son las menos, y además yo que trabajo con víctimas de violencia sexual, violencia de género, sé lo revictimizante y lo complicado que es denunciar y vamos, la verdad hay que ser muy, muy temerario y no estar muy en tus cabales para hacer una denuncia falsa en esto, ¿no? Pero por supuesto, si se hace, se debe señalar precisamente por el daño que hace a las verdaderas víctimas
y por el daño que hace en general a la causa de las mujeres y no negarlo o no, lo que pasa que bueno, ya sabemos que ellos cuentan con un relato, el relato que manejó Íñigo Errejón, o sea, es que es todo el colmo del cinismo y ahora sin embargo ese relato que decía de extrema derecha y no sé qué, bueno, pues ahora al que se acoge sobre el tema Íñigo Errejón, solo decir que está siendo todo un teatro. Yo he tenido, de hecho, un debate público con Elisa Muliá, la mujer que denunció, porque realmente creo que públicamente está dando unos pasos absolutamente errados, hablando de una cuestión judicializada. Entonces realmente creo que se está todo convirtiendo en un teatro que de nuevo daña al tratamiento jurídico, o mejor dicho, en este caso social y mediático, que se le debe dar a la violencia sexual. Hablamos de algo serio, de un problema que de verdad nos ha afectado y afecta a muchas mujeres, y hay que tener un poco de rigor y un poco y profesionalidad cuando se habla de esto. Muy bien, Paula Fraga, gracias por haber estado con nosotros, te lo agradezco mucho. Gracias por tu colaboración en las tardes de Es Diario y que tengas una buena tarde. Hasta la próxima. Igualmente, gracias.